Sean muy bienvenidos al episodio 2 de este podcast, Hasta la Médula, temporada 1. Entrevista con un recuerdo. Hay distintas formas de empezar a hablar sobre un reencuentro con el pasado. Qué buena pregunta el pasado. Porque empezar a hablar sobre un reencuentro con el pasado, especialmente, es un acto íntimo, casi te diría sagrado, que requiere honestidad, calma y también un poco de valor. Sean ustedes muy bienvenidos a este podcast. Hasta la Médula. En sí, desde la memoria narrativa emocional, uno siempre, de alguna forma u otra, trata de encontrarse, trata de decir, acá estoy. Este es mi lugar. Sabemos a veces por qué muchas veces queremos tener ese reencuentro con nuestro pasado. Muchas veces desde la memoria narrativa emocional, uno vuelve a ese lugar donde alguna vez fuimos nosotros, donde no esperaba nadie y sin embargo ahí estabas vos, con ese recuerdo y con todo lo que aún habitaba en ello. Este tipo de inicio es íntimo, es introspectivo, es ideal. Y siempre algo trae, una voz, un olor, un recuerdo, un enfoque, donde si funciona bien, puede estar narrando una historia real, dando énfasis al impacto del reencuentro. Desde la herida que aún habla, y la estoy escuchando. ¿Qué me dice? La escucho, pero no sé, ¿está ahí? Quizás. Está. Quizás, depende de vos. Bien. Eso es lo que realmente llega desde quizás de un eco. Hay algo que tiembla por dentro. Comienza algo. ¿Por qué el pasado aún tiene poder? ¿Por qué? ¿Usted me lo podría contestar? Claro que sí, porque el pasado está en su química hormonal y su sistema nervioso es un adicto a esa química que te provoca ese recuerdo, que te provoca ese quizás. Desde La Paz nos volvimos a encontrar, pero no para revivir lo que fue, sino para entenderlo, para soltarlo en paz. El reencuentro tiene un tono de sanación o despedida emocional. ¿Puede ser ese un estilo perfecto? Siempre que puedas observarlo al recuerdo y no identificarte con él, es que está esa alquimia y ese poder bellísimo que tenemos de convertir
el recuerdo en sanación presente y expandirnos para volver a tener más recuerdos. ¿A dónde habita quizás todo eso? En lo emocional, en la memoria, en la psiquis, en los poros. ¿En dónde está ese instante? Donde alguna vez hubo un cruce de miradas, donde hubo personas que compartieron cosas con nosotros que ya no están. Donde hubo un lugar donde alguna vez fuimos felices. Donde no sabemos si tener ganas de correr, abrazar, llorar o simplemente quedarnos en silencio. Pero fue una emoción, ¿verdad? Siempre es una emoción, es un estado vital, porque gracias a esas emociones o a ese conjunto de sensaciones es que conseguimos mantener la energía en el cuerpo, el movimiento. Podemos desde esa memoria hacer un cuerpo presente. Muchas veces el ruido de la ciudad y los años pasan. Y naturalmente, sencillamente, profundamente, aporta realismo emocional. Hablando ya de un hecho vivido, ¿no? O sea, ese reencuentro con algo, no solamente... Porque uno dice reencuentro con el pasado. Pero el pasado especialmente puede ser muchas cosas. Desde un amor, desde una cena en familia, desde una poesía, la primera, quizás, que salió de vos. Entonces, quizás no dice nada al principio, pero yo creo que se reconoce. Y ahí es donde quería entrar justamente en lo que vamos a hablar en este capítulo, en este segundo capítulo, y vamos a hablar con una persona que nos va a llevar y nos va a traer. Con ustedes, Caro, ¿cómo estás? Hola Ulises, acá estoy muy bien, ahí moviendo sensaciones en el cuerpo al escucharte. ¿Tuviste algún reencuentro también alguna vez con...? Porque siempre está el reencuentro. Aunque hay reencuentros que no queremos, pero yo sé que vos lo podés, sí, creo que lo podés explicar un poco, me parece un poco mejor, ¿no? O sea, sos una persona, le vamos a contar a la gente, Caro tiene un don muy especial, pero quiero que lo digas vos. Bueno, siento que mi don es el amor y la virtud de dejarme penetrar por todas las experiencias y eso, volverla una sensación que siempre me ayuda a expandir y a abrirme más, a entender, a comprender, a gozar, porque cuando algo está abierto tiene la cualidad de recibir. Sí. Recibir un abrazo, recibir un recuerdo, recibir siempre se siente que está vivo, que hay vida, ¿no? Para vos, ¿qué es lo que más te llenó alguna vez?
Bueno, por suerte me lleno y me vacío todo el tiempo, entonces cada momento es para ser llenado con la experiencia magnífica que es la vida, que no te deja ni un minuto sin vertir experiencias, ¿no? Entonces, pero si voy a algo más lineal, algo que uno siente que llena mucho, para mí ha sido viajar y hacer el amor. Hacer el amor. Esas experiencias me llenan. Hacer el amor es un acto impresionante. Impresionante. Y cuando decimos hacer el amor, tampoco quiero entrar en clichés, ¿no? Tiene que ver con recuperar una sexualidad plena. Sí, totalmente, te entiendo. Más hoy en día que por ahí vivimos algo donde se ha perdido muchísimo, que hoy en día existe más el contenido que el amor. Pero el amor el amor es muy importante, ¿sabes? En todos los aspectos. Yo diría que el amor es inevitable. Sí. Y por eso es que sufrimos tanto, porque sabemos que está ahí, no es algo que podemos prescindir. Lo que sí podemos distanciarnos, pero el amor incluso te diría que es una hormona el amor. Entonces, como para ir a algo bien específico. La puedo autoinducir, porque de eso se trata el desarrollo de la conciencia emocional que vos traías en este podcast sobre el recuerdo, ¿no? La conciencia emocional tiene que ver con el estar con una mente clara para poder elegir la química hormonal que va a circular por mi sangre, que me hace, ¿no? Que me forma. Perfecto. Vamos a hacer algo guiado con el recuerdo de ese amor. Solamente necesitamos cerrar los ojos un momento, respirar hondo, tomar aire y dejar que las palabras nos lleven a esa entrevista con el recuerdo, con ese reencuentro con el amor. Imagina esto. Estás en un lugar tranquilo, quizás un bar, un café, un parque al atardecer, o en una habitación donde solo estás vos y esa persona del pasado. No es la persona real, es el recuerdo de ella, ¿eh? O de él. En la forma en que vos los conservás, su voz, su manera, cómo te miraba, su esencia. No hay juicio, solo verdad, memoria y alma. Yo te acompaño como si fuera la voz. ¿Qué dirías? Admiro su cuerpo frente al fuego. La noche está oscura, pero el fuego que este amor está creando, está iluminando la carpa, la colchoneta y las mantas que lo están esperando cuando termine de encender ese fuego para venir a cobijarse conmigo. No sabía y no imaginaba si volveríamos a vernos, pero hay tanto que no dijimos. ¿Qué crees que me dirías ahora? ¿O qué crees que te diría ahora al verte? Que adoro olerte, que adoro recorrerte suavemente, que admiro tu templo y que quiero permanecer en su interior
respirando el orgasmo. El aire está quieto. No sabes cómo llega, pero todo está enfrente. Los ojos se están cruzando con los tuyos. No hay máscara, solamente presencia. ¿Te tiemblan las manos? Para nada. Las manos están abiertas y seguras en ese presente que vuelve del pasado. ¿Sentís calma? Siento paz, calma. Nostalgia. Y una alegría suave, muy suave, de poder mirarte más allá de la idea del vínculo y que el recuerdo esté vivo en mi piel, con esa verdad, con esa pureza, con ese presente. Solo estamos acá dos almas que se reconocen, aunque los cuerpos han cambiado, aunque la vida nos haya llevado lejos. Y entonces, como si el tiempo no existiera, hablamos y yo te pregunto, ¿sabes que este es un momento único, fuera del tiempo, donde se puede hablar con el corazón sin miedo, donde no te olvidé, donde me hiciste falta, donde ya no duele, pero aún te siento? ¿Qué frase nace en vos ahora? Sale un aullido enorme y un líquido suave entre medio de mis piernas. Mi corazón se dilata y viajo a esa eternidad donde soy toda tuya y eres todo mío y me puedo fundir en esa fuente de plenitud al escucharte hablar desde la memoria. Alma. Desde la memoria desde narrativa. La memoria del alma. Desde la memoria del alma. Volví a ese lugar donde alguna vez fuimos nosotros y no esperaba nada, y sin embargo ahí estabas. Es el recuerdo y todo lo que aún habita este tipo de inicios íntimos. Porque hay muchas formas de empezar a hablar sobre un recuerdo del pasado. Sin embargo, podrán haber pasado los años, pero el eco de tu voz todavía sabe cómo temblarme por dentro. Volverte a ver fue como abrir una carta que juré no volver a leer. Me acuerdo, era una tarde común y estabas, no puedo describirlo con palabras, pero bellísima sería poco. Y esto fue real, pero quizás ahora es imaginado en sueños. Con eso ayudo a lo natural, a lo sencillo pero profundo. Aporta realismo. Hablamos de un reencuentro con el pasado. En este caso, Caro se encontró con alguien que para ella fue muy importante. Perfecto, fue así. Caro, ¿estás ahí? Estoy acá, no te entendí la última parte, era una pregunta. Que esto fue una forma de dialogar también con tu pasado y el mío, poniendo en rol, digamos, las emociones, explorar lo que quedó pendiente y descubrir cómo uno ha cambiado desde entonces y todo lo que uno tenía que decir, porque es un reencuentro con el pasado. Ahora digo yo, y esta pregunta me la hago siempre, ¿no? ¿Por qué el reencuentro con el pasado muchas veces o no se da, o si se da, ya no es lo mismo? ¿Por qué?
O sea, ¿cuál es, digamos, el formato que tiene? O sea, no sé, no se entiende. ¿Podrías aclarármelo? Y hay un montón de factores. Lo primero que me viene es que reencontrarse con el pasado, si uno ha desarrollado la capacidad de vincularse con lo esencial de ese encuentro, siempre hay disponibilidad. Más si uno está en la identificación de ese recuerdo, entonces puede ser que el cuerpo se mantenga cerrado y por eso el reencuentro no vuelva a ser igual, porque hay una orden inconsciente de estas emociones no transitadas que pueden generar un estado protectivo ante una causalidad que te propone la vida, y que si uno simplemente está en presente, simplemente, es decir, está con ese reencuentro sin contarse una historia, seguramente la conexión a nivel vibracional, y que no es algo como muy, no quiero sonar como algo místico, vibracional es una frecuencia electromagnética, tiene que ver con la resonancia interna de cómo yo interpreto mi sistema de recuerdo o cuán trabajado y desidentificado tengo. No sé si estoy hablando muy difícil, ese sistema en la memoria corporal. No, seguí, te estoy escuchando atentamente. Es como que hay como un aspecto, somos una constitución de un montón de aspectos. Hay una biología y hay una interpretación y una psicoemocionalidad. Hay una biología primal, instintiva, y hay una experiencia interpretada en el momento que, ¿no?, he tenido, por ejemplo, si estamos hablando en relación a un vínculo, y después pasan los años y en ese tiempo, si yo estoy más en conexión con mi animal, con mi naturaleza, seguramente siga teniendo ese pulso de conectarme con la naturaleza del otro. Pero si yo permanezco identificada con el suceso, quizás en el reencuentro no nos encontremos desde lo íntimo, sino desde la periferia, desde la frontera. Entonces no vuelve a ser igual, porque hay algo que mi mente interpretativa no va a dejar entrar en esa pulsión, claro, más vital, más animal, más básica, que el Tantra nos propone darle más espacio y más confianza, porque lo que nos sucede es que tenemos mucha desconfianza por el sistema cultural en el que estamos, a los vínculos, a la conexión, hay mucho apego, mucha identificación, confundimos el amor con el enamoramiento, con un estado de valoración que está afuera, que está en el otro. Cuando alguien o sea, el amor no es lo mismo que o sea, estar enamorado, son cosas muy diferentes. Estar enamorado que estar en amor, son cosas muy diferentes, sí. Ajá. Estar en amor es un estado de presencia, es un estado de quietud interna, donde el amor no está puesto afuera. ¿Sí? Sí. Lo puedo compartir, es decir, me puedo vincular y compartir eso, pero si ese otro u otra eventualmente se retirara, porque la vida está en constante movimiento, yo estoy en amor, nadie se lleva mi amor. ¿Entiende eso? Sí, sí. El enamoramiento es fall in love, caer bajo los efectos de la química, ¿sí? Entonces, si yo no tengo una mente clara, una conciencia, un desarrollo emocional,
estoy bajo el yugo de la química hormonal, entonces ahí me enamoro, es un estado de carencia neuroquímica, que con esto no estoy diciendo que las maripositas en la panza no existen, ¿no? Sí existen, son bellas, es la pulsión vital, pero como yo soy un ser humano y tengo libre albedrío y conciencia, antes, o sea, puedo reconocer que eso me sucede y también me sucede cuando yo estoy en mí, cuando yo estoy enamorada de mí. Claro. ¿Cómo logramos ese estado de estar bajo los efectos de mi propio amor? ¿No? Siempre estamos como hablando en función de que el amor es algo en relación a un otro o al afuera, y creo que primero hay que recuperar el amor incondicional con uno mismo. Entonces, o sea, yo tengo un amor incondicional conmigo misma. El amor propio. Una ruptura. Sí, tiene que ver con el amor propio, apropiarse de un estado de benevolencia, diría, ¿no? Un estado de amor más sublime. No, el enamoramiento es hormonas, ¿no? Es una química, es biología. Claro. Es una conducta necesaria para la reproducción. ¿Sí? Sí, no. Bajo 10 puntos al enamoramiento, pero en realidad el enamoramiento, así como qué ganitas de comerte la boca, ¿no? De estar con vos todo el día, está buenísimo, pero es un periodo y tiene que ver con básicamente el sistema hormonal, ¿no? En relación a una psicoemocionalidad, interpretaciones y demás. Más si yo tengo trabajo de meditación, de desarrollo personal, de conciencia emocional, es decir, hay un trabajo personal, pero sentir eso, disfrutarlo, pero también sé que cuando eso no está, yo me lo autoinduzco, yo ya lo tengo. Bien. O sea, estamos hablando de que muchas veces hay personas que dependen de algo o de alguien. Sí, casi todos. Y me incluyo, hago grandes trabajos para, o sea, ¿no? Mantengo una práctica personal, ¿no? Para nutrir ese aspecto que está tan mal formado desde nuestro nacimiento, porque desde que nacemos hay una cultura que está manipulando todo el tiempo nuestras acciones en función a mostrarnos la aprobación de la afuera, ¿no? El amor está condicionado a si soy un bebé bueno o un bebé malo, ¿no? Entre comillas, un niño bueno, ¿no? Hoy fui a visitarla a mi sobrina que tiene 4 años y me salió a decir por una conducta, ¿no? Ay, ella parece una nenita buena, y después digo, ¿qué estoy diciendo? O sea, ¿cuál se llama? Una nena, ¿no? Claro. Y no depende, digo, eso no significa que no haya conductas, que uno no transmita cosas, pero no hacerlo desde un lugar en el que aprendemos a poner nuestro valor afuera todo el tiempo. Claro, bien. Contame un poquito, porque la verdad que fue muy interesante poder hablar con vos y poder llevar un poco también algo que la verdad que en este capítulo hemos tratado de entrar quizás a una memoria melancólica y reflexiva donde hubo un amor que no fue eterno pero fue sincero y hoy solo vive en los rincones del recuerdo, donde huele a promesas que nunca envejecen, ¿verdad? Donde hubo aprendizajes en todos los aspectos, hablando del amor y no solamente hablando del sexo, ¿no? De la nostalgia, donde pudimos construir un texto donde fuimos protagonistas también. ¿A qué te dedicas? Contarle a la gente y dónde te pueden encontrar, cómo pueden hacer para poder hablar con vos. Me interesaría que tu mensaje llegue
y que las personas que lo necesiten puedan contactarse. Hermoso, hermoso, sí. Tener un espacio para poder ir compartir el don que uno trae. Bueno, yo soy Caro Buchea, trabajo y facilito el encuentro con uno mismo, con el amor, con la vida, con la vitalidad, y eso inevitablemente está vinculado a nuestro placer, a nuestra sexualidad. Soy facilitadora de Tantra, lo hago dentro de esa cosmovisión. El Tantra es un sistema místico de desarrollo personal que nos invita o nos da técnicas para acercarnos a nuestra esencia, a nuestra sabiduría natural, anterior, esa que está antes de toda mi cultura, que está antes de mis experiencias, esa que me recorre por el sistema nervioso. El Tantra es una mirada amable para poder abrazar lo que uno es y reconocerse divino en este cuerpo, y por lo tanto, ¿no?, habitar el cuerpo como un templo. Entonces, claro, limpiamos la mente y recuperamos a esa biología de la que tanto hablo en su aspecto o en su programa esencial. Cuando nacemos con un programa hipotalámico gonádico, ¿sí? Nuestras glándulas, testículos, ovarios, están conectadas con la hipófisis, y así podemos tener información para poder nutrirnos, hacer movimientos vitales. Succionamos la teta, por ejemplo, para alimentarnos, y eso genera un desarrollo del neocórtex, del cerebro, y de la producción de oxitoxina. Todo está vinculado en nuestra primera infancia a un desarrollo muy corporal. Hay una psicoemocionalidad sexual que, si no es atendida, el programa base fuente, que es hipotalámico gonádico, pasa a un programa de alerta, ¿sí?, que es en el que vivimos, me atrevo a decir, el 99% de la humanidad, un programa de cortisol, un programa hipotalámico adrenal. ¿Sí? El Tantra, como yo lo facilito, es enseñar el camino para que podamos volver a inducirnos a el programa sexual, el programa hipotalámico gonádico. En eso la comunicación dentro de uno mismo se vuelve funcional, fértil, efectiva, te conecta con la vida, te conecta con las experiencias, y cuando uno está conectado hay una respuesta orgásmica, ¿sí? Entonces yo no estoy buscando el sexo como para echar el polvo, porque yo ya estoy en un estado de éxtasis, en el sentido como más sublime y sutil. Y por supuesto que si ese es mi estado del ser, entonces cuando tenga sexo, haga el amor o me vincule, ¿sí?, hay una disponibilidad más fecunda que si lo hago desde el programa de cortisol. El Tantra es una tradición ancestral originaria de la India y el Tíbet, y su palabra proviene del sánscrito y significa algo como tejido o expansión, ¿no? Esto sugiere una conexión profunda entre todo lo que existe. O sea, el objetivo justamente es expandir la conciencia que integra cuerpo y espíritu y vive el momento en plenitud, y incluye prácticas como lo que acabas de decir, que es la meditación, el yoga tántrico, ritualidad, conexión íntima y sagrada con uno mismo y otro. El Tantra también es digamos, en el contexto del reencuentro con un amor del pasado, puede aportar una visión muy distinta. No se trata de revivir el pasado, sino de habitar completamente el presente con conciencia, ¿no? Exacto. Para poder habitar el presente con conciencia tenemos que desarmar el ser cultural. No para que no haya cultura, ¿no? Porque el Tantra, si vamos a
a meter el Tantra como cultura, sería una cultura celebrativa, participativa, una cultura que integra, no es dualista, ¿sí? Nosotros estamos en la cultura del bien y del mal, nuestra mente funciona por dualidad, ¿sí? Te quiero o no te quiero, y no por un estado. El Tantra te invita a través de sus prácticas a volver a un estado, ¿sí? A un estado relajado, a un estado aperturado, a un estado de confianza, para poder empezar a percibir sensorialmente esto que estoy hablando, no que quede como una idea, no como una charla. Por eso el Tantra no es una filosofía, es una ciencia, te lleva a la experiencia. Claro. ¿Para qué? Para expandir la energía, ¿sí? Esto que decías al principio, y entrar en la matriz. Y la energía, ¿qué es? Esto que hablábamos antes, las emociones. Nosotros estamos en una cultura que las emociones son también condicionadas, que está bien o que está mal sentir, son medidas, ¿sí? Entonces, nuestro campo energético está reducido, condicionado, y no podemos entrar a la matriz. Es decir, estamos dentro de la matriz, pero no la podemos percibir. Claro, el Tantra no ve el cuerpo ni el deseo como algo a negar, al contrario. La energía sexual es vista como una fuerza vital, el encuentro íntimo es una meditación en pareja y el objetivo no es solo el placer físico, sino la unión energética y espiritual, sí, exactamente. Exactamente. Es impresionante, la verdad, a dónde nos llevó reencontrarnos. Y mirá vos que algo tiene que ver con algo, pero adaptamos, ¿no? Y pudimos con algunos detalles dar sensaciones específicas, soltar, y fue tan tántrico y tan simple que en un instante comprendimos que no todas las almas que se cruzan deben quedarse. Fue un placer hablar con vos, Caro, la verdad, impresionante este episodio y este capítulo, la verdad, fue algo que yo lo solté, pero no con dolor, sino con gratitud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ulises. Ahí estamos, soltando y dejándonos caer en esa profundidad pacífica de este tejido universal. Estuvimos hablando con Caro, ¿querés pasar de nuevo, recordarle a la gente ahí tus redes sociales? Sí, eso no dice nada. Me pueden encontrar en el Instagram como carolinaguchea.tantra. Yo trabajo de manera online y presencial, estoy en Tucumán, en el norte. Traje el Tantra al norte tucumano. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y buenísimo. Será para otro reencuentro nuevamente. Cuando guste tantrear, aquí estaré. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande para vos. La audiencia. Adiós. Chao. Y bueno, y así estamos atravesando nuestro segundo capítulo. Hasta la médula.
primera temporada. Bien. Este programa es justamente no está destinado, ¿no?, a esos recuerdos, ¿verdad? Y es hacer, digamos, de alguna forma una pregunta íntima al recuerdo, ¿no? A ese encuentro quizás en el cual muchas veces han quedado cosas pendientes, tanto de algo que uno ya perdió, de algo que marcó también, ¿no? Y enseñó y quedó como parte de la historia. Cecilia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, bien. Bien. Bueno, vamos a entrar en esto de lo que sería, en este caso, hablar del recuerdo, ¿verdad? Y acá, digamos, hay una hermosa intención cuando se trata de un recuerdo, especialmente cuando uno trata de... O sea, es así, digamos, muy poderoso. Yo te lo estoy diciendo porque no basta con evocarlo, sino permitir que el silencio responda, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algunas preguntas. En este caso, vamos a hablar del recuerdo. Te dejo, por ejemplo, una serie de preguntas para reflexionar, otras simplemente para que puedas permitir dejarte llevar. ¿Verdad? Tú, por ejemplo, esto viene del lado de la nostalgia, ¿no? ¿Vos recordás cómo sonaban las risas de tus padres? Ah, sí, claro que sí. Mi madre era una persona muy risueña y siempre estaba sonriendo sobre todo cuando nos reuníamos los fines de semana. Mi casa era típico, todo sábado y domingo se llenaba de gente. Y bueno, era típico eso de contar historias. Y bueno, mi vieja siempre estaba contando las historias cuando eran jóvenes ellos, como eran mis abuelos, y ya se mataba la risa porque mi abuelo era bastante tremendo, era muy autoritario. Entonces, mucho cuando él contaba, decía que no le gustaba que se rieran, pero era como muy gracioso lo que él contaba. Y después, bueno, a medida que pasaba el tiempo, bueno, nosotros éramos una familia, somos una familia numerosa. Entonces siempre había una ronda de mesa de historia desde chico hasta que somos grandes. Y de hecho todavía lo hacemos. Eso que ya no están mis padres porque ya los dos fallecieron. Así que siempre la recuerdo yo a mi mamá. De hecho tengo fotos donde sale siempre sonriente mi madre. Mi padre no tanto, más mi madre era más risueña. Es como si la estuviera viendo y sonríe. Siempre, siempre. Es un recuerdo muy, muy hermoso que tengo de ella. ¿Qué fue lo que más te marcó? Si tendrías que volver el tiempo atrás. Lo que me marcó en mi vida, bueno, fue el crecer, porque bueno, éramos una familia muy numerosa y cuando tuve que cambiarme de lugar, porque nosotros de pequeño vivíamos en la sexta región campo
y después irme a la ciudad, bueno, a mí me marcó mucho porque era una vida muy distinta a la que yo vivía. En el campo se vive mucha tranquilidad, se disfruta del aire, de los cantos de los pajaritos, y uno tiene diríamos, el alma más limpia y no de tanto prejuicio y tantas cosas. Al cambiarme de lugar, bueno, a mí me afectó mucho porque la gente de la ciudad era más, imagínate que yo tenía 12, no, miento, 13, y las chicas ya se pintaban, y ya tenían novios, y hablaban muy boca, así como muy sueltas. Entonces todo eso me molestaba a mí porque yo no era así. Y eso me costó mucho superarlo, porque bueno, cuando uno está justo en la preadolescencia Ujú. y te hacen esos cambios tan bruscos, bueno, te queda bastante tiempo. Me costó superarlo, creo que recién a los 26 más o menos empecé con un cambio más tranqui. Bueno, no tan tranqui porque en realidad ya a los 26 vivía acá en la Argentina, porque bueno, para que sepan, yo soy chileno y me vine a los 22, porque también fue un cambio duro, porque fueron dos Claro. cambios de mi vida, mi preadolescencia y después ya cuando era mayor de edad que me vine a este país que me costó 2 años adaptarme, Sí. así medianamente, porque tampoco es que, viste, me acostumbré rápidamente. Tienen otro estilo de vida muy diferente a de Chile, y entonces yo creo que eso me marcó mucho mi vida. A más o menos calcularle a los 35 años, recién ahí como que me asenté me situé donde estaba, porque fueron demasiados cambios para mi persona, para el Bi- lugar que yo venía de una tranquilidad absoluta, que no había maldad, no había gente que te estuviera metiendo cosas en la cabeza. ¿Qué Así que significa? nada, esos fueron los dos momentos más difíciles de mi vida. ¿Qué significa para vos volver al recuerdo? Por ejemplo, ¿es tocar una parte de ti que ya no está, pero no se ha ido del todo? ¿Es mirar hacia atrás con el corazón, no solo con la mente? Y la pregunta es, ¿a veces duele, a veces sana, a veces solo te recuerda que fuiste capaz de sentir algo verdadero? No, eso no, yo creo que el proyecto de mi vida que yo siempre quise hacer, que por eso estudié enfermería, que al cual no lo terminé, irme a la India, ese era mi sueño, mi objetivo en mi vida, al cual no lo pude hacer porque, bueno, las cosas se dieron difíciles acá, estaban mis dos hermanos, había mucho quilombo, y bueno, no hubo alguien que me ayudara para terminar de estudiar y lograr ese sueño. O El sea, resto de las otras cosas son parte de la vida que no me han afectado para nada, por ejemplo, pero entonces sí ese sería sueño que yo revivir, tenía. sería entonces revivir una emoción que quedó guardada en la memoria del cuerpo. O sea, tu mente puede olvidar detalles, pero tu alma recuerda cómo latía tu pecho cuando esa persona o esas personas estaban cerca. O sea, volver al Sí, sí, recuerdo sí. puede hacerte llorar, reír, perdonar o incluso comprender algo que entonces no pudiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vos podrías Porque decir bueno, que... Sí, sí, te escucho, perdón. no que a veces uno tiene el sueño, el que a veces no lo puedes realizar, porque a veces el entorno que te genera, que vos vives, se te haga complicado y no lo puedas lograr, ¿tá? Entonces yo siempre fui una persona que me preocupé más por los demás que por lograr lo mío, y yo creo que ahí fue el resultado de ese sueño que no lo pude hacer, Podríamos decir porque entonces que es una... preferí ayudar a mi hermana Sí. y no poder hacer el sueño ese. Por ahí a veces te pierdo un poquito, debe ser por tu
por tu señal. Sí, por el tema de la señal. Entonces, a ver, volviendo al tema de lo que estábamos hablando, entonces también puede ser una oportunidad para cerrar, integrar o transformar, digamos, ¿no? Porque no siempre se vuelve el recuerdo para quedarse, a veces se vuelve para decir adiós de verdad. Y ahí es donde realmente entramos y nos damos cuenta de algunas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia Duque, la verdad que fue impresionante tenerte en el segundo capítulo de Hasta la Médula, la verdad, esta temporada, que realmente la hacemos entre todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a toda la gente que está escuchando del otro lado. No se pierdan el tercer episodio, que va a estar impresionante. Se viene algo impresionante como cada capítulo. Hasta la Médula, muchísimas gracias a Metropolitana. Muchísimas gracias a toda la gente que está atrás de esto. Y ya saben, muchas veces es importante seguir adelante y nunca mirar hacia los costados ni tampoco hacia atrás. Mi nombre es Ulises Salim. Los veo en el próximo episodio de Hasta la Médula. Hasta la Médula.